La Renovación Carismática Católica Dominicana presenta Alabanza, alabanza, programa que nace con el propósito de difundir esta corriente de gracia insertada en el fluir del Espíritu Santo, que integra la oración, la alabanza, el acompañamiento espiritual y los carismas a través de congresos, retiros, escuelas de formación, asistencia a los grupos de oración, rutas carismáticas, ministerio de jóvenes, oración de sanación y liberación, seminario de vida en el Espíritu, entre otros servicios espirituales. viene más, Unción del cielo, viene más, poder de lo alto, viene más. Alabanza, alabanza, Programa oficial de la Renovación Carismática Católica Dominicana. Ya estamos listos para continuar con nuestro segundo día con nuestra predicadora Milagros Hernández, mi hermana, que viene con el tema bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Muchas veces estamos llorando, gritando, quejándonos, pero cuando tú lo haces a los pies del Señor, su misericordia te alcanzará. Vamos atentos a este segundo día de nuestro retiro de Semana Santa. Tú eres un dichoso, tú eres un bienaventurado. Te dejo con mi hermana Milagros Hernández. alabanza, Hola querido hermano y hermana de esta corriente de gracia, Renovación Carismática Católica. En esta Semana Santa estamos reunidos todos aquí viviendo retiro día tras día. Mi nombre es Milagros Hernández y es un placer venir y compartir la palabra contigo ahí en tu hogar, donde quiera que estés en este momento, en el trabajo, en la oficina, porque la palabra es la que llega a nuestro corazón y ayuda a que sea totalmente transformado y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Como bien sabemos, todos estos días vamos a estar hablando sobre la bienaventuranza, este discurso inaugural que Jesús hace y que va proclamando paso a paso. Es muy interesante. A mí me corresponde en esta ocasión hablar sobre una que llama mucho la atención. Toda la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso 21, dice: bienaventurados los que lloran ahora, porque reirán. Palabra del Señor. Hay otras versiones que dicen: bienaventurados los que lloran, porque ellos sonreirán. Y es una pregunta y es una bienaventuranza, o sea, se mezclan muchas cosas en ella. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de llorar, hablamos un sinónimo de padecimiento, un sinónimo de sufrimiento, un sinónimo de problema. Es algo que va de la mano. Si vamos a llorar y luego vamos a reír, es porque ese llanto viene acompañado de situaciones no deseadas, de situaciones que podrían ser provocadas por nuestro pecado, pero también pueden venir de fuera. Podemos tener cualquier tipo de situación. ¿Qué el Señor nos querrá decir con bienaventurados los que lloran, porque ellos reirán? Me puse a investigar, me puse a leer, y cuando me enfoqué en esta parte específicamente, hermano, una joya descubrí. Descubrí que ese llanto del que el Señor habla no es que nos quiere ver padecer, no es el llanto de tienes que ser procesado en el dolor y en la pena, no tiene nada que ver con eso. Ese llanto de que el que Jesús nos habla tiene que venir y habla del dolor que nosotros podemos padecer o estamos expuestos a padecer cuando decidimos servirle, cuando decidimos seguirle, cuando decidimos dejarlo todo por Él. Es el llanto del desapego, es el llanto del abandonar el viejo yo, es el llanto del desprendimiento. ¿Y por qué te lo menciono de esta manera?
Porque cuando tú y yo decidimos encontrarnos con el Señor, nos llenamos de una inmensa alegría, nos llenamos de ilusiones, recibimos sus promesas, recibimos su palabra y empezamos un camino de transformación. Recordemos que la conversión termina el día que partamos de esta vida a la casa del Padre. Entonces, cuando nos encontramos, iniciamos ese camino de conversión, ese camino de transformación. Y cada uno de esos procesos conlleva situaciones que regularmente no queremos afrontar. Aquel drogadicto, enfrentarse directamente con la droga es un proceso difícil, causará llanto, causará un padecimiento físico, emocional, psicológico. Pero luego reirá, porque su cuerpo será reconstruido, su mente será reconstruida. Y más aún, si lo hace por la voluntad de Dios. O sea, hay padecimientos incluso que son dentro de la sociedad, lo podemos ver, las personas que quieren dejar el alcohol, las personas que han sufrido maltrato, las personas que son impulsivas, que padecen de ira, pasan un proceso de transformación para dejar cada una de esas cosas que justamente deseables no son, pero que el producto de cada una de esas buenas acciones recompensa ese llanto. Si eso es en el mundo, llevándolo aquí a la palabra, en nuestro camino de salvación, de transformación, de conversión, ¿cuánto no más? Pudiéramos decir menos, porque el Señor nos acompaña, pero no. ¿Cuánto más? ¿Cómo tanto se extraspola eso a la vida del hombre y la mujer cristiana? A la vida de la mujer que quiere, con su oración, con su vida de fe, transformar su familia. ¿Cómo nos extraspola eso también al hombre de fe que con oración y un corazón contrito y humillado y obediente a Dios quiere también encaminar a su familia? Al hijo de padres divorciados que quiere orar por sus padres. A la hija de padres separados. A los hijos de padres que no conocen la buena nueva. Cada una de las posturas que nosotros podemos asumir y que tenemos en nuestra vida, padre, hijo, hermano, sobrino, amigo, cuando nosotros lo combinamos con este caminar en Dios, todo esto va siendo transformado y no regularmente de la manera más feliz. Porque quizás ese llanto se representa en una de las categorías que vamos a hablar en breve. Quizá ese llanto es algo de lo que tú estás apegado y necesitado o crees necesitar. Pero vamos directamente a algunas categorías. Digamos que la relación de amistad que tengamos con un grupo de personas en el trabajo, en la universidad, en el barrio, en la casa, luego de nosotros conocer al Señor, de estar en su presencia, entendemos que hay conversaciones, que hay lugares, que hay situaciones que se crean en las que nosotros por obediencia no debemos estar. Y ahí empieza el llanto, ahí empieza un tipo de padecimiento, porque no queremos dejar eso que tanto tiempo hemos compartido. Pero cuando entendemos que ese compartir, ese estar, ese lugar y ese ambiente, más que el lugar, el ambiente que se crea en ese lugar, no está favoreciendo mi vida espiritual, no está llevándome a una conversión, no está llevándome a una transformación, no me está ayudando, pues debo apartarme, porque puede que todo aquello que estoy recibiendo del Señor lo vaya y lo derroche allí, y eso no sirva para mayor gloria y honra de Dios. Y nosotros somos hechos para amar, glorificar y bendecir su nombre, y con esto vivir en alegría y en paz. Ojo, no estoy diciendo que el Señor no quiere que seamos felices. Estamos hechos para vivir en esa gracia de la felicidad, del regocijo y de la alegría de estar en su presencia. Pero cuando llegamos a conocer al Señor a mitad de nuestra vida, en cualquier momento de ella, ya hemos tenido una parte recorrida y hemos aprendido. Entonces, ese desprendimiento de esos círculos donde nosotros nos movíamos, pero que nos gustaba, ese padecimiento, ese dolor lo podemos ofrecer al Señor, porque luego reiremos, dice Él en esta bienaventuranza.
Bienaventurados los que lloran ahora, porque reirán. O sea, abandonar las situaciones que antes nos ataban nos va a causar un dolor porque estábamos acostumbrados a eso. Pero reiremos porque producto de alejarnos de eso seguiremos siendo llenados y transformados por el Señor de una manera más sana, más limpia, más clara. Debemos ser conscientes de que cuando entramos a este caminar y lo queremos vivir realmente con intensidad, muchas cosas más podrían venir. La categoría de las amistades es una, pero tenemos la familia, tenemos el padre, la madre, por la cual nosotros oramos constantemente. Cuando Dios nos dice en su palabra que bendigamos a nuestro padre y a nuestra madre, y ellos no son la mejor representación de lo que deberían ser buenos padres, ahí viene un sufrimiento por obediencia. Porque nosotros sabemos que debemos amar, bendecir y cuidar con el mayor respeto, y por obediencia sufriremos porque ellos no corresponderían, o quizá no pudieran corresponder porque no conocen lo que tú y yo conocemos. Y es doloroso ver a un padre alcohólico, es doloroso ver a una madre impulsiva, es doloroso. Pero ahí está el hijo, la hija de Dios, que eres tú, que soy yo, para orar. Ese dolor viene del amor, del tú querer verlos bien, de tú querer verlos en gracia de Dios, al igual que como tú y yo podemos estar. Y por eso reiremos, porque nuestra oración irá ligada a pedir por ellos, a pedir por sus bendiciones, a pedir por su transformación, aún teniendo que estar ahí por X o Y circunstancia. Y cuando tenemos que entregar también es difícil. Cuando tenemos esas relaciones que no están acorde a la voluntad de Dios, que no están siendo sanas, que están siendo mal formadas, cuando nos falta ese apoyo y esa confirmación de esa voluntad de Dios y debemos soltar estas, ahí también viene un sufrimiento. Fíjate que en cada uno de lo que te he manifestado son de nuestra vida cotidiana, familiares y amigos, pero provoca un sufrimiento y Dios lo tiene en cuenta, porque sabe que lo que te mueve a transformar, a cambiar, lo que te mueve a alejarte o a acercarte o a obedecer es su voluntad, es su palabra, que siempre nos trae grandes y hermosas recompensas, no solamente para la vida terrena, también para la vida eterna, que es a la que tú y yo aspiramos. Porque todo esto es pasajero, incluso ese sufrimiento es pasajero, pero lo que aspiramos es a esa eternidad, en alabanza, gozo y alegría frente a nuestro Señor. Y ya que estamos en esta semana, yo quisiera mencionarte algunos personajes bíblicos que lloraron amargamente por cumplir la voluntad de Dios. Podemos ir a Macabeos, puedes buscarlo, la historia de una madre que entregó a sus 7 hijos. 7 hijos que padecieron y que lloraron y que fueron torturados uno a uno. Y esa madre los vio padecer a todos llorando. Pero ¿qué les decía esa madre? Que siguieran confiando que el Señor les iba a responder, que siguieran confiando que la palabra del Señor tenía poder y no iba a caer, que sus vidas podrían servir como ofrenda al Señor, que ese padecimiento iba a ser pasajero porque ellos entrarían en la gloria del Señor. Qué fortaleza tan grande tenía esa mujer, qué confianza tenía depositada tan grande en Dios, que ese padecimiento de ver a sus hijos morir no la detuvo en ningún momento de creer que su palabra tenía poder en su vida y que había transmitido esa misma fe a sus hijos, tal cual que ellos no dudaron en entregar su vida a través de la tortura y luego de su padecimiento para cumplir la voluntad de Dios. Qué ejemplo tan grande de voluntad, de fe, de entrega, de confianza en el propósito, en el plan que Dios tiene para tu vida. Otro personaje que realmente me impacta es nuestro querido Pedro. Cuando el Señor habló con Pedro en aquel momento que le dijo sobre su padecimiento y muerte, le dijo: hoy vas con alegría y con gozo a anunciar la buena nueva.
Hoy te ciñes tú mismo y corres a predicar. Luego te ceñirán, te enviarán y te empujarán hasta morir. Wow, es impresionante cómo el Señor le habla incluso del padecimiento que va a obtener. Y Pedro no se detiene ante eso. Cuando llega el momento de Pedro correr por su vida, dijo: no, esta es la hora de que me ciñan y me lleven. Indigno soy de morir crucificado como mi maestro, póngame de cabeza. ¿Cómo pone este sufrimiento? Lo minimiza frente a la voluntad de Dios para su vida. No le dijeron: va a pasarle a mucha gente, te va a pasar a ti. Pero Dios te lo dijo, Dios te ha de respaldar, porque esto es para mayor gloria y honra de Dios. Para mayor gloria y honra de su presencia en nuestra vida. Y tú dirás: pero es que es muy extremista. Señora, le tenemos miedo hasta que nos pique un moquito, porque somos cristianos, porque no debemos padecer. Pero todos aquellos que han servido con corazón contrito y humillado a Dios han padecido y luego han reído, y hoy son nombrados como grandes hombres y mujeres que han sabido vivir la fe conforme a su voluntad y han alcanzado santidad y han alcanzado reconocimiento durante los siglos. Y te aseguro que están gozando de la presencia eterna de nuestro Señor, a lo que nosotros también aspiramos. Realmente han sido bienaventurados. Realmente han sido bienaventurados, querido hermano y hermana. Este tema es profundo, porque cuando hablamos de desprendimiento, yo le he puesto dos desprendimientos muy grandes. La mujer desprendió de sus hijos y de su propia vida, y Pedro hablaba de su propia vida. Y esa transformación llevó a que muchos más creyeran, a que muchos más confiaran. Pero cuando tenemos que desprendernos de las cosas, de nuestros apegos, de ese cambio de trabajo, de ese dinero que quiero siempre ganarme, yo no quiero ir a la iglesia este domingo porque quiero ganarme este dinerito, no quiero ir a honrar la palabra del Señor hoy, déjame ir. O sea, como cuando a veces desplazamos por X o por Y razón algunas cosas a las que Dios nos está invitando para bendecirnos, y entonces conscientemente dejarla, nos viene un dolor, porque ya estamos acostumbrados a ese placer, a recibir eso, a autocomplacernos. Pero ese llanto también tiene una recompensa, porque usted está decidiendo hacer la voluntad de Dios. Esos son los llantos que el Señor va a recompensar. Hay gente que se equivoca y cree que es por cualquier cosa. No es bienaventurado los que lloran por desobediencia, los que lloran por el castigo, los que lloran por las consecuencias de su pecado. Estamos hablando de los que lloran por obedecer la voluntad de Dios, por seguir su mandamiento, por desprenderse, por despegarse, por accionar en su vida la palabra de Dios y por querer vivir en la rectitud de la que Dios nos llama a vivir, y de los que han luchado y han llorado lágrimas de sangre por querer alcanzar la santidad a la que Dios nos llamó. Es esa bienaventuranza de la que estamos hablando. Bienaventurado el que sufre y padece por el evangelio, bienaventurado el que sufre y padece por seguirme, el que carga con su cruz y me sigue, el que carga con su matrimonio fallido hasta lograr la conversión, la salvedad, hasta llegar a la reconciliación. Bienaventurado el que llora porque quiere que sus hijos tengan una buena educación y sufren en silencio las decisiones incorrectas de sus hijos, pero se mantienen en pie de guerra orando al Señor con ese sufrimiento. Estamos hablando de esos bienaventurados, porque han sabido esperar en el Señor. Recuerdo también en la palabra el personaje de Marta, la hermana de María y Lázaro. Increíble este pasaje, porque ella fue y lloró. Lloró amargamente a su pecado, lloró amargamente a su culpa frente a Jesús. Recordemos aquel momento que Jesús estaba en la casa de una persona que le invitó y no le habían enjugado los pies, simplemente lo invitaron a la mesa y él se sentó a la mesa. Y entró esta mujer desconsolada completamente por su dolor, por su arrepentimiento. Y fue y se echó a llorar a los pies de Jesús. Y con sus lágrimas le lavaba los pies
y con su cabello los enjababa. Y en ese momento no hubo nada que hablar. Impresionante. No hubo nada que hablar. Porque ya Jesús lo sabía todo. Jesús sabía de su llanto. Jesús sabía de su dolor. Jesús sabía de su necesidad. Sin embargo, cuando le replicaron, mira, esta mujer, ¿cómo dejas que se acerque a ti? Él dice, mira, cuando entré a la casa no me lavaste, no me enjuagaste, sin embargo ella lo ha hecho. Pero ella lo que estaba era sufriendo ahí su pecado, estaba sufriendo su dolor, estaba pidiendo por una transformación, estaba pidiendo por un cambio en su vida, estaba pidiendo que la presencia del Señor habitara en ella, que Jesús le tocara, que Jesús le salvara, que Jesús la sanara. Ese llanto tuvo una recompensa inmediata porque adquirió ese perdón que la libertó, ese perdón que la transformó. Y de ahí en más, ella es Marta, la hermana de María y Lázaro. Recordemos que en el Evangelio de la semana pasada, del domingo, estuvimos hablando de esto, de cómo el Señor resucitó a Lázaro. Y quien salió a recibirlo fue María y Marta. Y le dijo, Señor, yo sé que si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dijo, estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre y esto servirá para mayor gloria y honra de Dios. Quitó la piedra, mandó a quitar la piedra y salió Lázaro, luego de varios días de haber fallecido. Pero mira cómo ese llanto, ese sufrimiento llevó a un acercamiento a Jesús y cómo Jesús llegó a esa familia. Quizá ella los conocía, pero ella tenía un dolor, un llanto y luego una fe y una confianza que traspasó todo entendimiento. Señor, yo sé que tú eres el Mesías. Señor, yo estoy segura que si hubieras estado aquí, esa fortaleza que en medio de su llanto por la muerte de su hermano, también tenía esa confianza puesta en Dios. Y totalmente convencida de que su hermano había muerto también en Dios. Pero ese dolor lo tenía porque obviamente es humana, somos humanos, perdió un hermano. Y cómo Dios le devolvió la sonrisa y la alegría, resucitando a su hermano en una familia de fe, en una familia que creía y cree en su voluntad. Maravilloso. Nosotros los cristianos que no nos gusta padecer, como le decía hace un momento, nos enfocamos mucho y hemos escuchado mucho hablar sobre las enfermedades. Huimos de ellas, pedimos que el Señor las sane, que el Señor nos libere de ellas, que el Señor no nos permita padecer. Pero hermano, si Dios lo ha permitido en tu vida, cualquier tipo de padecimiento, por cualquier razón se ha permitido, ya había entrado por cualquier circunstancia accidental o por cualquier momento, pero ha sido permitido y está en tu vida. ¿Cómo podemos nosotros ver esto para mayor gloria y honra de Dios? ¿Acaso el cristiano está exento de padecer cualquier enfermedad o pudiera el cristiano utilizar toda circunstancia de enfermedad o de calamidad para mayor gloria y honra de Dios? Yo creo que es la segunda. ¿Qué tanto debo hacer yo? ¿Qué tanto le toca a Dios? Si estoy padeciendo, en sus manos, pide y se te dará, busca y encontrará, pues te pido, haz de mí lo que tú quieras. Es difícil en esos momentos decirle, Señor, haz de mí lo que tú quieras cuando estoy enfermo, cuando estoy en cama. Pero ¿qué tanto esto sirve para mayor gloria y honra de Dios? ¿Qué tanto esto me edifica, me santifica, me purifica para llegar a la eternidad? Porque son procesos que nos tocan. Pero de la mano del Señor, bienaventurado el que llora porque reirá. Porque ese llanto lo convertiré en abono para que en tierra caiga y se fertilice una gran grey, un gran pueblo del Señor. Que vean, mira cómo el Señor la ha levantado, mira cómo el Señor la está restituyendo a través de ese dolor, a través de ese sufrimiento. Porque a través de la alegría es fácil.
Cuando todo va bien y cuando todo va fluyendo, es fácil decir gloria a Dios. Cuando tenemos el esposo que queremos, cuando tenemos los hijos que queremos, que tanto hemos pedido al Señor, es fácil decir gloria a ti, Señor. Pero cuando estoy pidiendo por un embarazo y no he podido, cuando estoy pasando el sufrimiento del deseo que no es cumplido, cuando estoy pasando padecimiento porque el esposo no está actuando conforme a la palabra, ahí no queremos alabar a Dios. Ahí queremos culparlo o queremos pedirle que haga lo que nosotros entendemos que es bueno para nosotros y se nos olvida su voluntad. Pero ese cristiano que llora, que es bienaventurado, es el que usa todo esto también para alabar a Dios, para crecer en Dios, tanto en paciencia como en obediencia, como en mansedumbre, como en humildad. Quitarnos los postines de que porque somos tus hijos, Señor, estamos exentos de nada. Así Jesús, que es el primogénito de todos nosotros, padeció una muerte de cruz para liberarnos. ¿Quiénes somos nosotros para huir del sacrificio cuando incluso nos ha dado una bienaventuranza de que a pesar de ese llanto sonreiremos? Que no queremos aceptar los procesos de nuestra vida para glorificar a Dios, sino para que los quite y los obvie. Es terrible, pero qué bueno que el Señor nos los trae ahora en la palabra y nos lo deja claro para que veamos qué está pasando en nuestra vida realmente, que pudiera causarnos llanto, pero que también sea fuente de dar gloria y alabanza y que sea fuente de transformación interior, de realmente quitarnos todos los postines y ponerlos ahí a los pies de Jesús y que Él haga con eso lo que quiera, aunque me duela. Señor, te entrego, no es lo que yo quiera, es lo que tú digas, Señor. Es como tú digas, Señor. Estamos plagados de egoísmo. Señor, yo quiero, Señor, yo pienso, Señor, me gustaría, Señor, yo quiero, Señor, vamos. Todo yo en esas oraciones a veces que nos ensimismamos y se nos olvida, Señor, ¿qué tú quieres? Señor, ¿cómo quieres? Señor, estoy aquí para hacer tu voluntad. Creo que ese es el mayor llanto que un ser humano puede experimentar. Cuando acepta de tal manera la voluntad de Dios, que ya no es Él, sino Cristo que vive en Él. Acepta su aguijón, lo sufre, lo llora, lo padece, pero también se conforma con saber que es para mayor gloria, honra de Dios y mayor bienestar propio de su alma. Que por más que le guste hacer ciertas cosas, lo pueda dejar porque Dios ya le dio una dirección en su vida de mayor bien. Que pudiera decir, hágase en mí según tu palabra. Y ahí empieza el llanto. Es parte de la conversión. Hasta el último día de nuestras vidas debemos, si queremos y podemos decir, Señor, hágase en mí según tu palabra, no según lo que yo quiera, no según como yo quiera. Y ese desprendimiento, ese aislar, ese egoísmo produce también un llanto, porque el ser humano es egoísta, quiere todo para sí mismo, y esa renuncia, ese dejar el egoísmo es también renunciar a cosas que quizás queremos en el futuro, como decíamos al inicio de esta predicación. Pero qué bueno que sabemos, qué bueno que el Señor nos deja saber que todo eso que estamos sufriendo, que estamos pasando por cumplir su voluntad, tiene una recompensa y que somos bienaventurados por cada una de estas situaciones. La obediencia plena tiene un alto costo. La obediencia al Señor tiene un alto costo. Y nosotros podemos pagarlo con toda tranquilidad, porque ese costo es la paz, o sea, entregarle al Señor. Ese costo es entregarle nuestra familia, ese costo es entregarle el trabajo, ese costo es entregar el control. Y es un alto valor, porque nos gusta estar en conocimiento de todo y queremos controlarlo todo, pero tiene una mayor recompensa, una
mayor recompensa en Dios. Toda lágrima derramada por fe será recompensada con alegría plena. Alegría plena. Esa es la gracia del cristiano, hermano. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Pase lo que pase, yo en ti confío. Lo que caracteriza la bienaventuranza de los que lloran es la fe. La fe en quién está puesta. La fe en quién tú la accionas. Si la accionamos en Dios, si la ponemos en práctica según la voluntad de Dios, transforma todo. Y la peor calamidad, el peor sufrimiento que en la carne podamos padecer, va a ser totalmente minimizado ante la mayor gracia y abundancia que el Señor nos puede dar en su presencia, tanto en esta tierra como en la eternidad. Esta prédica, este evangelio, pudiera decir que es muy duro, porque no complace todos los públicos. Nos gusta y estamos acostumbrados a escuchar un Dios que sana, que libera, pero para sanar y liberar es que tenemos que estar enfermos y con cadenas, y tenemos que venir donde Él para pedirle que Él las quite. Él las puede quitar por voluntad, pero prefiere que tú, con tu libertad, puedas venir donde Él, entregarte a Él y ser transformado por Él, por tu propia voluntad, deseo. Y eso, todo esto, se traduce en obediencia plena al Señor, en desapego, en desinterés por mis propias cosas más que por las de Dios. Al contrario, entregar las mías para que Dios las cuele, las transforme y nos deje vivir en ellas según su voluntad y si nos conviene. Aceptar la voluntad de Dios nos puede hacer sufrir. El último personaje que más claro nos deja esto es Jesús. Es nuestro Señor, que realmente ha hecho grandes cosas a través de su sufrimiento para cada uno de nosotros. El domingo de Ramos que ha pasado, nuestro Señor entró en alegría, en júbilo. Hosanna, Hosanna, el Rey, nuestro Señor, está en medio de nosotros. Pero ¿hacia dónde se dirige Jesús? ¿Hacia dónde va Jesús? Jesús va camino a ser crucificado. Jesús va camino a ser entregado. Jesús va camino a tomar un cáliz que pide al Padre, si es su voluntad, retire, pero que si no, se haga como Él diga. Para que tú y yo hoy podamos estar aquí disfrutando de este retiro de la Semana Mayor, que pudiéramos estar aquí conmemorando, celebrando, rememorando su acción obediente ante Dios. Y pudiéramos decir que el camino, la verdad y la vida ha pasado por nuestra vida y aspiremos a la eternidad de estar en la presencia de Dios, es porque Jesús se entregó a una muerte de cruz por obediencia y Él fue un bienaventurado porque lloró, porque sufrió, porque padeció, para que tú y yo sonriéramos, para que tú y yo tuviéramos también ese acceso al Padre. Y en todo lo que le permitieron padecer, glorificó a Dios. Y en todo lo que Dios le permitió pasar en su vida, desde ser víctima de ser apedreado, estar a punto de ser apedreado, ser empujado, ser maldecido, por voluntad de Dios. No es que Dios quería que le pasara todo esto, es que Él, en la ejecución de la voluntad de Dios, pasó por todo esto. Recordemos, hermanos y hermanas, que el que se decide seguir a Jesús se prepara para la prueba. Y la prueba no siempre es porque viene de afuera. A veces la prueba es nosotros ejecutar la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque nos va a costar cosas que quizá estamos apegadas, que no queremos soltar, no queremos soltar ese trabajo porque yo quiero recibir ese dinero, Dios me está
enviando y tratando para que yo vaya a otro lugar donde voy a tener paz, donde voy a dar mejor gloria a Dios, donde voy a tener tiempo de atender a mi familia, donde voy a tener tiempo de poder atender a mi esposo, de poder ir a la iglesia, pero yo no lo quiero soltar porque me da más dinero. Pero el dinero no supone la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está por encima de todo trabajo, de toda proyección que humanamente tengamos, porque Él mira desde arriba lo que nosotros no podemos ver y Él sabe dónde nos quiere dirigir. Entonces, ese momento de tomar esa decisión para hacer la voluntad de Dios tiene el costo del desapego y echar del lado el egoísmo que siempre nos atañe como seres humanos. Hermano y hermana, yo te invito de todo corazón a que aceptemos vivir la voluntad de Dios, sabiendo que todo padecimiento somos bienaventurados, que en toda circunstancia seremos más que bendecidos por aquel que nos llamó, que podamos decir con confianza: de eso se encarga el Señor, me duela, no me duela, que podamos darle valor a lo que valor merece, porque en todo este momento hemos hablado de ese sufrimiento, pero te voy a decir algo: es mayor la alegría, es mayor la satisfacción de ver un camino donde pudiera decir que está espinado, poderte decir que está lleno de rosas, aunque tengan sus espinas, porque ellas también alabarán a Dios, porque ellas también te ayudarán a transformarte desde dentro, transformarte por lo que afuera también te invita a ser transformado. Como testimonio me gustaría comentarte y compartirte, hermano y hermana, que estás en sintonía, que hace aproximadamente 2 años a mí me diagnosticaron con un tumor en un páncreas gigante. Decía el doctor que es un tumor gigante líquido y estaba lleno de células de cáncer. Para mí eso fue impactante. Yo te puedo decir que es un antes y un después en mi vida. Yo tenía muchas prédicas asignadas, tenía muchos retiros a los que tenía que visitar, tenía muchos planes, muchos proyectos de muchas cosas que quería hacer y que sí había puesto en la mano del Señor. Estaba esperando su voluntad en mi vida y que me dijera y como esa emoción del Espíritu Santo para seguir haciendo, porque es el día a día. Dios estaba en control, entendía yo. Y me llega esta noticia. Yo decía: Señor, pero, ¿qué es esto? Esto fue diagnosticado mediante una situación muy dolorosa. Yo estaba en un lugar, en un supermercado, y me atacó un fuerte dolor en el abdomen alto que me paralizó completamente. Y yo duré con ese dolor aproximadamente 1 hora y media en lo que me llevaban de este lugar a la clínica. Y en la clínica no me querían atender y yo decía: Señor, yo incluso estaba sola en ese momento en el supermercado, que fue donde me pasó este evento, y yo le entregué mis llaves, mi cédula y todos mis documentos a una persona que estaba ahí conmigo. Y yo le dije: si me desmayo, le di indicaciones y por favor llamen a este número. Llegué a la clínica, ahí estaba parte de mi familia, pero yo tenía un llanto totalmente incontrolable porque ese dolor me atacaba muchísimo. Me decían que no me podían medicar y yo le decía: Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí, Señor. Sucedió que en ese momento me dijeron que podía ser otra enfermedad y tratando de hacerme estudios descubrieron que era el tumor que estaba ahí alojado, que era muy grande, que estaba ejerciendo presión y que por ende ese dolor estaba provocado por eso. Luego me decían que no. Mis hermanos empezaron a orar por mí, mis hermanos empezaron a pedirle al Señor que me sanara, a pedirle al Señor que me librara, a pedirle al Señor que no padeciera más dolor, que no permitiera que yo pasara ninguna circunstancia más tan sufrida, o sea, tan dolorosa como la que estaba atravesando. Y es una oración hermosa porque cuando los hermanos se te acercan y se compadecen de ti y empiezan a clamar a Dios, Dios escucha, pero sigue haciendo su voluntad, nos escucha y trata de respondernos y siempre lo hace de la mejor manera. Pero mi hermana que está ahí, que es testigo de todo esto, me dice: pero yo no sé a qué Dios tú le estás clamando y le estás pidiendo que haga su voluntad cuando es su voluntad la que te tiene aquí en esta cama. Y yo le decía: es que todo es para un bien mayor. Mi hermana no quería creer.
sucede que en ese momento mis hermanas de comunidad llaman y me dicen que una palabra de conocimiento, me dice: mira, el Señor dice que ese dolor no le van a encontrar razón, porque lo que el Señor quería era descubrir ese tumor en tu vida. Yo se lo digo a mi hermana que está al lado de mí, y mi hermana me dice: mientras tú tengas ese dolor y ese padecimiento, yo no creo nada, porque no creo en un Dios que te permita sufrir tanto como tú estás sufriendo. No pasaron 5 minutos, hermanos y hermanas, y entró el doctor y me dijo: mira, es extraño, pero ese dolor no fue provocado por el tumor. Ese dolor no tiene razón de ser. Básicamente ese dolor fue provocado para que descubramos ese tumor que tenías ahí, porque el tumor es indoloro. Ese tumor no genera ningún dolor por ninguna razón, a menos que ya esté a punto de explotar. Y te aseguramos, Milagro, que si hubiera explotado, no estuvieras contándolo, porque no nos hubiéramos podido dar cuenta a tiempo, nunca. En ese momento mi hermana y yo nos miramos, y yo le dije: ¿ya crees? Y ella me dijo: sí, lo que el Señor diga de aquí en adelante, no importa qué. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Porque a través de eso mi hermana ahora cree plenamente, no importa si ve que estamos sufriendo, que estamos pasando una situación de precariedad, no importa lo que veamos, lo que escuchemos, sabemos que Dios tiene planes mayores para aquellos que le obedecen. Bienaventurado el que llora, porque reirá. Bienaventurado el que me sirve, porque reirá. Bienaventurado el que padece, porque reirá. Yo te invito, hermano, que confiemos. Te invito a que cierres tus ojos donde quiera que estés en este momento, menos si estás conduciendo, pero puedes unirte conmigo a esta oración y pedirle a este Padre bueno, Padre amado, que nos cubra, que nos bendiga. Señor, en este momento te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, porque tú eres el que eres, tú eres el Rey, el soberano, y tú permites todo en nuestra vida, Señor, para mayor gloria y honra de tu nombre, pero también para mayor bienestar y crecimiento de nosotros, tus hijos. Te pido, Señor, que por la intercesión de María Santísima, cada hermano y hermana que está escuchando y está viendo esa transmisión, reciba, Señor, tu paz, reciba la unción de tu Espíritu, y que pueda tomar la decisión de servirte sin importar qué, porque aún hasta en el llanto tú nos tendrás una recompensa, porque aún en los momentos más difíciles tú tienes una respuesta, porque aún, Señor, veamos lo que veamos, tú nos acompañas y nos guías, Señor. ¿Qué nos puede pasar que tú no nos permita que no podamos vencer en tu nombre poderoso? Señor, levanta a tus hijos que ven los problemas y las situaciones, Señor, como obstáculos para servirte y para seguirte. Levántalos, Señor, y que escuchen tu voz, que sepan que todo lo que pasa a cada uno de ellos y a nosotros es para glorificar y para mayor bien y para edificar a la iglesia, Señor. ¿Qué serían de los testigos si no ven los milagros y las obras de aquellos que padeciendo te claman y reciben salvación? Bendito y alabado eres, Señor. Toda la gloria, toda la honra, todo el poder a ti, Señor, que vives y reinas para siempre. Recibimos de ti toda clase de bendición, y a todos mis hermanos donde quieran que estén, a sus amigos, familiares y contactos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Paz y bien, querido hermano. Santa alegría. Alabanza TV. Después de este tema tan especial, tú que llorabas tanto y estabas triste, ya viste cómo también en ti el Señor se fijó. Así que mañana continuamos con nuestra cadena de temas que tendremos en esta Semana Santa. No te pierdas el tercer día de nuestro retiro. Te esperamos mañana en Alabanza TV. Viene más y vamos por más. La Renovación Carismática Católica Dominicana presenta Alabanza, alabanza TV. programa que
nace con el propósito de difundir esta corriente de gracia insertada en el fluir del Espíritu Santo, que integra la oración, la alabanza, el acompañamiento espiritual y los carismas a través de congresos, retiros, escuelas de formación, asistencia a los grupos de oración, rutas carismáticas, ministerio de jóvenes, oración de sanación y liberación, seminario de vida en el Espíritu, entre otros servicios espirituales. Unción del cielo, Viene más, poder de lo alto, viene más. Alabanza, alabanza TV. Programa oficial de la Renovación Carismática Católica Dominicana.